revelado, lo que hizo una empleada cambió para siempre a los gemelos silenciados del MILLONAR. María soltó un suspiro mientras entraba en la opulenta mansión de don Javier, un mundo que parecía tan lejano de su realidad. Con cada paso, el brillo del mármol y el lujo de la decoración contrastaban dolorosamente con su pequeño apartamento, austero pero lleno de recuerdos cotidianos. Aquella vida de sacrificios y sueños rotos la perseguía, sobre todo en esos días de limpieza profunda donde la soledad de don Javier se sentía más palpable que nunca. La risa de los niños en la calle se amplificaba en su mente, un eco que la recordaba que a pesar de su lucha, la vida seguía en la ciudad. Los gemelos del multimillonario, retratados en un cuadro grande en el pasillo, llevaban sonrisas que hablaban de un futuro brillante. María se detuvo un instante, sintiendo el peso de los años perdidos, la culpa de un padre por no haber podido salvarlos. Pero aquel día, al sacudir la biblioteca, su mano tropezó con un diario polvoriento escondido entre los estantes. La curiosidad la empujó a abrirlo, y las palabras escritas por los gemelos fluían como un manantial de aspiraciones. Cada página hablaba de grandes sueños, de la presión de ser perfectos. María vio reflejada su propia carga emocional. La lectura se transformó en un dilema en su mente. ¿Debería contarle a don Javier sobre lo que había hallado, arriesgando su pequeño mundo laboral? La verdad podría convertirse en un bálsamo o, por el contrario, en un veneno. Recordó cómo su madre le repetía que el silencio es a veces el mejor refugio. Sin embargo, la impronta de esos niños, que ya no podían soñar, la inquietaba profundamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El corazón de María latía con fuerza al plantearse el dolor que podría causar. Aún seguía sintiendo el efecto de las palabras leídas, había una conexión profunda entre su vida y la de esos niños perdidos. Se dio cuenta de que si revelaba la historia de sus sueños, podría liberar a don Javier de la sombra de su culpa. Pero a la vez, sintió el miedo paralizante de perder su trabajo, de ser despedida por interrumpir el luto de un padre atormentado. El día continuaba avanzando, pero la angustia no abandonaba su ser. Don Javier se acercó mientras ella limpiaba, y él, sin saber lo que ella había descubierto, la miró con una tristeza que solo una pérdida tan grande podría provocar. En su mirada, había un deseo de sanación que resonó con el interno clamor de María. Entre ellos, el silencio era un puente lleno de tensión acumulada, un espacio donde la verdad podía florecer o marchitarse. María estaba en la encrucijada de su vida, compartiendo el espectro de la felicidad y la culpa, sin saber si rebelarse significaría abrir una herida irreparable. El tiempo parecía detenerse, mientras la decisión latía en su pecho, presionando, reclamando ser tomada. María se autoevaluó en un instante de pura vulnerabilidad. Su mente se debatía entre el deseo de ayudar y el instinto de proteger su propio bienestar. Aquel diario, con sus secretos del pasado, parecía un espejo que reflejaba no solo los sueños perdidos de los gemelos, sino sus propios anhelos ahogados por la realidad. ¿Cuántas veces se había conformado con lo que tenía, sin atreverse a soñar con algo más grande? La lucha interna la desgastaba, y sintió que cada respiro se tornaba más pesado. Después de un momento de duda, decidió que debía organizar sus pensamientos. La biblioteca estaba silenciosa, y el aire estaba impregnado de un olor a libros viejos y polvo, una mezcla que la conectaba con el pasado de los gemelos. Cogiendo el diario entre sus manos, sintió la necesidad de trasladar esas páginas llenas de sueños a un lugar donde pudieran ser escuchadas. La idea de la revelación la intrigaba, podría ser el primer paso hacia un cambio tanto para don Javier como para ella. Mientras organizaba los estantes, su mente se afianzó en el propósito de hablar con él. Era un desafío al que no estaba preparada, pero en su interior, la burbuja de anhelos privados comenzaba a estallar. María sabía que debía dejar de ser la sombra de sus propios deseos. A través del espejo que era el diario, vislumbraba algo en ella que había permanecido inerte durante años, el deseo de ser escuchada, de ser valorada. Durante esos días de limpieza, empezó a observar más detenidamente a don Javier. Cada vez que pasaba por la sala, su mirada perdida revelaba un alma herida. Los mismos ojos que alguna vez irradiaron felicidad y orgullo ahora estaban llenos de tristeza y culpa.
Esa conexión empezaba a volverse más palpable. Si habría una conversación, la vida de ambos podría adquirir un significado nuevo. Una tarde, después de limpiar el elegante salón, María se encontró nuevamente con el diario. Lo abrió, y una frase resonó en su mente: nunca dejes que el miedo ahogue tus sueños. Era como si los gemelos le estuvieran hablando, empujándola a tomar acción. La conexión se fortalecía, y la fuerza de esas palabras se transformó en un ímpetu que comenzó a cambiar su perspectiva. Decidió trazar un plan. Cada día, después de su trabajo, dedicaría un tiempo a leer fragmentos del diario y reflexionar sobre lo que realmente significaban para ella. No solo se trataba de encontrar el valor para hablar con don Javier, sino de descubrir en su interior la voz que había estado silenciada por tanto tiempo. Era el momento de explorar sus propias aspiraciones, de reencontrarse con la María que había dejado en el camino. El corazón de María latía de expectativa. Cada emoción contenida esperaba su momento para florecer. Finalmente, llegó el día en que se sintió lo suficientemente preparada. Mientras lavaba los platos, su mente se repetía una y otra vez que era hora de dar ese paso hacia adelante. Cada burbuja del agua reflejaba sus dudas, pero también su determinación. Con el corazón en la garganta, decidió que confrontaría a don Javier aquella misma noche. Ella sabía que esto era más que una simple conversación, era su oportunidad de contribuir a la sanación de un corazón herido y, al mismo tiempo, de encontrar su propia voz. Con la intención de abrir ese nuevo capítulo, María respiró hondo y se encaminó hacia la sala. Estaba a punto de abrir la puerta a un diálogo que podía transformarlo todo. Pero, justo cuando iba a entrar, se detuvo paralizada. Algo en su interior la hizo dudar. ¿Estaba realmente lista? Un nuevo dolor afloró en su pecho, la realidad de que el momento podría definir su futuro. El eco de los gemelos resonaba en su mente, y se repitió a sí misma que no podía dejar que el miedo decidiera su destino. ¿Se atrevería a dar ese primer paso hacia el cambio que tanto anhelaba? La verdad pendía de un hilo, y María, a punto de tocar la puerta, sintió que el futuro se tambaleaba justo en ese instante. El silencio reinó en el pasillo mientras María contenía el aliento, su mano temblando levemente antes de tocar la puerta. En su mente, una lucha intensa se gestaba entre el deseo de avanzar y el temor de abrir viejas heridas. La imagen de don Javier, atrapado en un laberinto de tristeza, la impulsaba hacia adelante. Decidió que no podía permitir que el miedo la detuviera. Con un empujón de valentía, giró el picaporte y entró en la sala. Allí estaba él, sentado en un sillón desgastado, con la mirada perdida en un punto distante. María sintió que el tiempo se detenía por un instante. Cada paso hacia él era como atravesar un campo minado de emociones. Don Javier, comenzó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Necesito hablar con usted. La mirada del hombre se levantó, y en sus ojos vio un destello de curiosidad mezclada con duda. La asombrosa vulnerabilidad de esa conexión se instaló entre ellos, como un puente frágil pero necesario. Claro, María. ¿Qué sucede? Respondió él, su voz resonando baja y cautelosa. En ese momento, María comprendió que las palabras que salieran de su boca tenían el poder de liberar tanto su propia carga emocional como la de don Javier. Se detuvo, recordando la frase del diario: nunca dejes que el miedo ahogue tus sueños. Inspiró profundamente y comenzó a hablar sobre el diario, sus páginas llenas de sueños frustrados, y cómo esos secretos habían resonado profundamente en ella. Estos sueños no son solo recuerdos, don Javier. Son parte de quienes fueron sus hijos, y creo que podrían ser una guía para su sanación, decía, cada palabra un acto de valentía. Mientras hablaba, notó un cambio en la expresión de don Javier. La tristeza de sus ojos se tornó en una luz tenue de esperanza, una chispa que invitaba a más diálogo. A medida que avanzaba en su relato, las emociones comenzaron a brotar. Don Javier la escuchaba con atención, sus gestos se tornaron cada vez más animados, como si sus viejos recuerdos comenzaran a cobrar vida. Por primera vez, sintió que su voz tenía un propósito, que podía abrir nuevas puertas no solo para él, sino también para ella. Sin embargo, a medida que el diálogo fluía, María se encontró frente a un dilema moral. Estaba revelando cosas profundamente personales sobre los gemelos, y se cuestionó si tenía el derecho de hacerlo sin su consentimiento. Esa aceptación de su propio poder y a la vez de su responsabilidad la llevó a reflexionar sobre sus límites. Era un proceso de descubrimiento, una aclaración de su posición en esta historia tan compleja. Finalmente, don Javier habló, su voz más firme y su mirada más intensa.
Nunca había pensado que sus sueños pudieran ofrecerme una salida, admitió, sentía que todo había sido en vano. María, motivada por la transformación que apreciaba en él, le preguntó, ¿y si comenzáramos a revivir esos sueños juntos? Yo puedo ayudarlo a documentarlos, a encontrar su esencia. A traer lo que realmente significan. Sus palabras parecían resonar en los cimientos de su relación, estableciendo un nuevo vínculo entre los dos. Don Javier asintió lentamente, la mirada más concentrada que nunca. María podía sentir que no solo estaba forjando un nuevo camino para él, sino también para ella misma. Con cada fragmento de esa conversación, María se liberaba de viejas ataduras, comenzando a tejer los sueños que había dejado de lado. Pero a la vez, ese despertar personal la llevaba a cuestionarse sus propias aspiraciones. ¿Qué haría con la nueva fuerza que precisaba? La pregunta flotaba en la habitación mientras el diálogo se profundizaba, y en ella se encendía una inquietud. Tenía el poder de influir positivamente en la vida de don Javier, pero había un eco de anhelos propios que también deseaba explorar. María se encontró al borde de una revelación que podría cambiar su vida de manera irreversible. Lo siguiente era evidente, debía decidir si se permitiría perseguir su propio camino de sueños, ahora que se sentía tan viva y escuchada. Pero en el fondo, un nuevo dilema comenzaba a formarse, su pasado la acechaba, y no podía evitar preguntarse si, al abrirse a otros, estaría lista para enfrentar lo que podía venir. Con la sala envuelta en un aire de posibilidades, María sintió que el futuro se presionaba contra ella, un desafío irresistible que exigía resolución. La pregunta era clara, ¿se atrevería a explorar las posibilidades que se presentaban, aun cuando el eco de sus propios miedos aún resonaba dentro de su mente? María se despertó al día siguiente con la mente a 1000 por hora. La conversación con don Javier había despertado en ella una chispa que parecía haber estado apagada. Sin embargo, el eco de sus propios temores se entrelazaba con la emoción de la posibilidad. ¿Se atrevería a sumergirse en ese abismo de expectativas tanto para su vida como para la de don Javier? La decisión de perseguir sus propios sueños parecía más apremiante que nunca. Mientras se preparaba para el día, el reflejo en el espejo le mostraba a una mujer que ya no le tenía miedo a sus propias vulnerabilidades. La conexión que había establecido con don Javier le ofrecía un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, el miedo persistía, un murmullo que le advertía que, al intentar sanar a otro, podía estar dejando sin resolver sus propios antepasados. Cada paso hacia la nueva relación con don Javier era una formulación biográfica en formación, una narrativa en la que su papel podría redefinirse completamente. Todo lo que había aprendido en su trayectoria profesional en el sector de la psicología comenzaba a florecer. Perseguir los sueños de los gemelos significaba, en esencia, la reconfiguración de su propio camino. En el trabajo, María había estado viviendo en un mundo donde los sueños de otros eran válidos, reales. Pero, ¿dónde quedaban los suyos? ¿Era posible rescatar sus anhelos mientras ayudaba a otros a liberarse de sus cadenas emocionales? Se dirigió a la biblioteca donde se habían concentrado muchos de los recuerdos de don Javier. Se dio cuenta de que en esas páginas polvorientas comenzaba a entrever su propia historia. Mientras registraba las notas de don Javier, el tiempo fluyó, y poco a poco comenzó a vislumbrar esos sueños. Cada fragmento de la vida de los gemelos que leía resonaba con ecos de lo que ella había postergado. El dilema se volvía más intenso. Al mismo tiempo que se sumía en el trabajo compartido, la voz de su propia voz interior se hacía más fuerte. Necesitas también un camino, susurraba, y el desafío de permanecer fiel a sí misma la llevó a contemplar la posibilidad de un cambio en su propia vida. ¿Qué pasaría si documentaba su propio viaje de descubrimiento mientras se dedicaba a los sueños de los gemelos? El tiempo se hacía breve, y el reloj avanzaba velozmente. Sabía que debía conversar con don Javier sobre el siguiente paso en su proceso. Sin embargo, la incertidumbre la asaltó al pensar que podría estar cometiendo un error al asumir la carga emocional de otros. Hacerlo la exponía, y era un precio que podría ser demasiado alto de pagar. Al llegar a su casa, el tono apremiante de la situación se instaló. Ya no se trataba solamente de completar una tarea o de ser una columna de apoyo. Era una declaración audaz de intenciones en un mundo que podría ser tanto hermoso como aterrador. Después de un momento de vacilación, se decidió a escribirle un mensaje a don Javier. Quería proponerle una reunión en la que podrían definir el enfoque para revivir los sueños de sus hijos. Cuando pulsó el botón enviar, una oleada de adrenalina le recorrió el cuerpo. Se sentía expuesta, vulnerada, pero a la vez liberada. Era el primer paso hacia el cumplimiento de una ambición que había permanecido latente demasiado tiempo.
Pasaron los minutos, y la espera se tornó en un acto de introspección. Iba a tomar un rol más activo, pero con ello vendría también la confrontación con su propio pasado. Mientras el atardecer caía, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Don Javier había respondido. Pero su mensaje contenía más de lo que habían discutido antes. Lo que decía podría alterar todo, así que, conteniendo el aliento, María se preparó para abrirlo. ¿Podría ese simple mensaje ser el principio de una transformación que cambiaría la trayectoria de ambos para siempre? La notificación brilló en la pantalla de su teléfono como un faro en la oscuridad. Don Javier había escrito: María, he estado pensando, creo que lo que estamos a punto de emprender puede ser más grande de lo que imaginamos. ¿Qué tal si documentas este proceso? Puede ser un legado para ellos y para ti misma. El corazón de María se disparó. Esa propuesta era un reto inesperado. No solo se trataba de ayudar a los gemelos, sino que también implicaba abrir las puertas a su propio mundo interno. Documentar el proceso significaba sumergirse de lleno en sus inquietudes y deseos, desnudarse ante el papel con toda la fragilidad que ello conllevaba. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar su propio viaje mientras guiaba a otros en el suyo? Se sentó en su sofá, luchando contra la montaña rusa de sentimientos que la embargaban. Quizás era el momento adecuado para enfrentar sus propios fantasmas, pero la idea provocaba un nudo en su estómago. Las palabras de don Javier resonaban en su mente: un legado. Ella nunca había pensado que su historia pudiera ser un legado, siempre la había visto como un relato tímido, inconcluso. Pero ahí estaba, desafiando esa percepción, la propuesta la empujaba hacia la acción. ¿Cómo se documentaría la historia de otros sin dejar caer la suya en el camino? Sabía que cada día que pasaba, la conexión que había establecido con don Javier se profundizaba, y no solo como mentor, sino como un ser humano que también estaba lidiando con sus propios demonios. A través de él, María encontraba inspiración para explorar su autenticidad. Tal vez había una ruptura en su historia que necesitaba atención. Mientras consideraba las implicaciones de asumir este nuevo rol, su mente comenzó a divagar sobre su formación como psicóloga. Había pasado años teorizando, pero sus experiencias personales habían sido descuidadas. Ahora, con don Javier a su lado, el deseo de escribir y explorar sus miedos venía a la superficie. El temor de no ser lo suficientemente buena, de ser una impostora. Pero una voz dentro de ella clamaba: es hora de ser valiente. María decidió escribir una respuesta. Con cada palabra, se sentía más segura. Don Javier, me encantaría documentar este proceso. Creo que será un viaje no solo para mí, sino también para los gemelos. Compartir sus sueños es una manera de recordarles que son vistos y escuchados. Tras pulsar enviar, una mezcla de ansiedad y emoción la envolvió. El silencio en su casa se volvió abrumador, como si la misma atmósfera le preguntara qué haría ahora. En su interior, la voz que antes era un susurro se transformaba en un grito. Era tiempo de revisar no solo lo que significaba ser psicóloga, sino lo que realmente quería en la vida. La sombra de su pasado era un recordatorio constante, pero ya no lo veía como una carga. Era una parte de su historia, valiosa y digna de ser compartida. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de emociones. María se sumergió en el trabajo, revisando las historias de los gemelos y su conexión con don Javier. A cada paso, su convicción aumentaba. Mientras más se dedicaba a los sueños de los otros, más claro se tornaba su propio anhelo. Se preguntaba si podría rescatarse al mismo tiempo que ayudaba a otros a levantarse. La noche llegó y en su mente se formó un plan. Un plan que incluiría no solo a los gemelos, sino a ella. Al cierre de la jornada, se sentó con un cuaderno abierto, sin saber por dónde comenzar. La primera línea fue difícil, pero cuando su pluma tocó el papel, un torrente de palabras surgió. Se sintió como si estuviera dando forma a algo que había estado dormido demasiado tiempo. Al final de la noche, cuando las letras se apilaban en el cuaderno, comprendió que lo que había comenzado como un ejercicio de documentación se estaba convirtiendo en un viaje de descubrimiento. Lo más profundo de su ser gritaba por ser escuchado. Pero antes de que pudiera disfrutar de ese hallazgo, el teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje inesperado de don Javier. Contenía una pregunta que cambiaría el rumbo de su colaboración. ¿Estarías dispuesta a conocer más sobre el pasado de los gemelos? Creo que podría haber conexiones que podrían ser cruciales para lo que estamos a punto de hacer.
El futuro de su proyecto y su propia transformación dependían de esa respuesta. La tensión crecía, y el momento de la verdad se acercaba. María se quedó mirando la pantalla, las palabras de don Javier girando en su mente como un torbellino. La idea de indagar en el pasado de los gemelos la llenaba de inquietud, pero también de emoción. Aquel mensaje representaba un umbral que debía cruzar, el contacto con verdades ocultas que podrían arrastrarla o liberarla. Sus palpitaciones resonaban en sus oídos, marcando el ritmo de su indecisión. La idea de explorar la historia de los gemelos no solo implicaba descubrir sus retos y temores, sino también podría iluminar los rincones oscuros de su propia vida. María sabía que los secretos a menudo guardan más de una lección, y su curiosidad se encendió. Pero al mismo tiempo, la ansiedad se instaló en su pecho. ¿Por qué ella? ¿Qué podía ofrecerle a esos jóvenes que aún no hubiese fraguado en su propio ser? Decidida, tomó una respiración profunda y se sentó a responder. Estoy dispuesta, don Javier. Creo que entender su pasado puede guiarnos para ayudarles a hallar su futuro. Al pulsar enviar, la rabia contenida por sus inseguridades se desplazó por un instante, dejando espacio a una nueva determinación. Esta era una oportunidad para crecer, no solo como psicóloga, sino como mujer. Las siguientes semanas transcurrieron con una mezcla de descubrimiento y enfrentamiento. Don Javier la llevó a reuniones donde intercambiaban ideas y recogían información sobre los gemelos. Sin embargo, mientras más se adentraba en sus vidas, más evidentes se volvían las similitudes entre su historia y la de ellos. El eco de sus propias experiencias resonaba en cada relato, las sombras de sus miedos se manifestaban en las inseguridades que los gemelos mostraban. Un día, durante una reunión, un nombre mencionado por don Javier detuvo su pensamiento en seco: Julián, el hermano mayor. En su mente comenzó a surgir una angustia familiar. Recordó episodios de su propia infancia, rodeada de la expectativa y las sombras que rasgaron su confianza. No se trataba solo de ayudarlos a ellos, era también un viaje hacia su propia luz. Esa comprensión la llenó de temor y, al mismo tiempo, de claridad. Debía despojarse de sus barreras para realmente conectar con sus historias. A medida que pasaban los días, encontraba un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su deseo de explorar su identidad. Se convirtió en una salvaguarda de las historias de los gemelos al tiempo que documentaba su viaje interior. Cada página que llenaba se volvía un paso hacia la recuperación de su voz y sus sueños. Una noche, mientras revisaba sus notas, las palabras escritas anteriormente resonaron en ella con fuerza renovada. Un legado. Se dio cuenta de que al darles voz a los gemelos, también les ayudaba a exigir su propia historia. La escritura había dejado de ser solo un mecanismo de fuga, era una forma de reclamar su lugar en el mundo. Sin embargo, el camino no era lineal. Con cada descubrimiento en la vida de los gemelos surgían nuevas preguntas. La resistencia empezaba a acumularse en su interior, cuestionándose si realmente podía manejar el peso de sus propias vivencias mientras se sumergía en las de ellos. Cada día enfrentaba una decisión crucial: soltarse, evolucionar y confrontar, o permanecer en la zona de confort que había habitado demasiado tiempo. Una tarde, mientras contemplaba el paisaje desde su ventana, un nuevo mensaje de don Javier iluminó la pantalla. Creo que encontré algo importante. Necesitamos hablar sobre el pasado de los gemelos en profundidad. ¿Puedes venir ahora? La urgencia en aquel mensaje hizo que su corazón latiera con fuerza. Su mente quedó en suspenso, dudando entre el deseo de avanzar y el temor de enfrentar lo que pudiera desvelar esa conversación. ¿Qué secretos podían surgir que la impactaran y desafiaran su proceso de transformación? María supo que debía ir. Su viaje hacia la autenticidad estaba por recibir una sacudida, y no había vuelta atrás. Al salir de casa, el aire fresco le golpeó la cara, pero la sensación de estar al borde de un descubrimiento la llenaba de adrenalina. La historia de los gemelos la instaba a realizar un acto de valentía, y la revelación que estaba a punto de desentrañar prometía cambiarlo todo, quizás no solo para ellos, sino también para ella misma. El futuro esperaba, y la verdad anhelaba ser liberada. La oficina de don Javier tenía una atmósfera densa. Al cruzar la puerta, María sintió el aire cargado de expectativas y secretos. El brillo de la pantalla de la computadora estaba casi deslumbrante, proyectando el rostro de don Javier en un encuadre de determinación. Sin preámbulo, él comenzó a hablar, desnudando los detalles sobre el pasado de los gemelos que personalizaban su sufrimiento. Estuve investigando sus registros familiares, María. Hay mucho más de lo que se ha mostrado en nuestras conversaciones. Algo que podría cambiar el rumbo de su vida,
dijo, su voz firme pero teñida de una inquietud palpable. Cada palabra que él pronunciaba encendía un fuego en su interior. Una mezcla de inquietud y curiosidad empezó a confluir en su mente. María percibía cómo el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Y si sus historias son más oscuras de lo que imaginamos?, pensó. Era su responsabilidad ayudarles, pero la carga de descubrimientos fatídicos podría representar más que una simple evaluación profesional. Mientras don Javier le mostraba documentos, ella sintió su propia vulnerabilidad a la luz de aquellos hallazgos. La lucha interna que acababa de comenzar con su propia historia parecía insignificante ante la magnitud de lo que podían enfrentar los gemelos. Las sombras de la historia familiar de Julián y de su hermano parecían acecharla, haciendo eco de sus propias inseguridades. Julián fue testigo de momentos cruciales que afectaron su desarrollo emocional, prosiguió don Javier. Su voz se desvanecía en el ruido de sus pensamientos. María se sintió trasladada a su niñez, a veces abandonada por expectativas no cumplidas. Sus recuerdos eran espejos distorsionados de lo que ahora leía, heridas abiertas reflejadas en ojos ajenos. El disco giró abruptamente, cambiando su enfoque hacia una idea. Tal vez su experiencia personal podría ser una herramienta clave en el proceso de recuperación de los gemelos. Tomar su propia narrativa y entrelazarla con la de ellos podría abrir las puertas a una sanación compartida. Aquella revelación fue un rayo de esperanza y de temor. ¿Estaba lista para abrirse de tal forma? Dentro de ella, una voz le susurraba. Tenía que hacerlo. Tenía que despojarse de sus ataduras emocionales para liberarse, y al mismo tiempo, ofrecer un camino de transformación a Julián y su hermano. Se sentía temerosa, pero también extrañamente empoderada, como si cada conexión emocional que creaba fuese una decisión consciente hacia su propio crecimiento. Don Javier se detenía, mirándola a los ojos. Podemos hacerlo juntos. Aquí están las pruebas. Lo que descubramos los hará más fuertes, y quizás, tú también. La admonición se sentía clara, como un pacto tácito. Pero, al mismo tiempo, la presión de sus propios secretos la ahogaba. ¿Y si lo que descubra sobre ellos me abrumara? ¿Y si su dolor es un eco de mi propio sufrimiento? La incertidumbre pesaba en su pecho como una losa. En su mente, la idea de enfrentar su historia personal la aterrorizaba. María apretó los puños, sintiendo los latidos de su corazón resonar. No podía dar marcha atrás. La única salida era a través de este viaje. Mientras el sol se deslizaba sobre el horizonte, ella comprendió que su elección no solo era un acto de compasión hacia los gemelos, sino también un compromiso inquebrantable consigo misma. Vamos a hacerlo, afirmó con voz firme, aun cuando un escalofrío recorría su espalda. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema la acechaba desde las sombras. A medida que se profundizaban en la historia, más claros parecían los fragmentos de su vida que interrumpían la narrativa. ¿Sería capaz de mantener la objetividad, o se perdería en su propio laberinto emocional? Mientras estas cuestiones la consumían, don Javier le lanzó una mirada intensa, como si supiera que el camino adelante estaría lleno de desafíos abrumadores. El eco de una decisión crucial resonaba en su mente. En este camino hacia la verdad, María no solo se enfrentaría a los secretos de los gemelos. Esa verdad también la confrontaría con sus propios fantasmas, y el desenlace de su viaje podría cambiarla para siempre. Sin embargo, el verdadero reto estaba aún por llegar. ¿Estaría preparada para lo que se develaría en las profundidades de su propia historia? El viento soplaba con fuerza afuera de la oficina de don Javier, como si la misma naturaleza quisiera participar en el tumulto emocional que inundaba a María. Se sintió atrapada entre la responsabilidad de ayudar a Julián y su hermano y el propio abismo que se había abierto en su corazón. Voy a tener que enfrentar mis propios demonios, pensó mientras sus ojos se fijaban en los documentos dispuestos sobre el escritorio. El primer paso era claro: aprender más sobre su historia. Don Javier, con su implacable enfoque, había esbozado una posibilidad, pero ahora le tocaba a ella profundizar en su investigación. Aunque los gemelos eran su prioridad, María entendía que el conocimiento sobre su pasado también podría otorgarle claridad. Se dispuso a buscar respuestas, no solo para ellos, sino también para sí misma. Pasó horas revisando registros, entrevistando a personas del círculo de Julián. Cada fragmento de la historia revelaba no solo las sombras del pasado de los gemelos, sino ecos de su propia vida. Recuerdos olvidados surgieron, desgarrantes y vívidos. Preguntas como ¿por qué no fui lo suficientemente fuerte?, resonaban en su mente.
La terapia que una vez había abordado para entender su propia historia ahora se veía iluminada por un nuevo ángulo. Cada dolor de Julián parecía reflejar el suyo. Un día, mientras revisaba unas notas, se encontró con un testimonio explosivo. Los gemelos perdieron a su madre en una tragedia que marcó sus vidas. Su padre, en un arrebato de ira, se volvió una figura ausente, incapaz de proveer amor o apoyo. Esas palabras retumbaron en su interior. Su propia relación con su madre había sido una montaña rusa de amor y decepciones. Sentía que la historia de los gemelos no solo la atraía, sino que la obligaba a reflexionar sobre su propio viaje. Si quiero ayudarlos, necesito dar lo mejor de mí, murmuró. Era un desafío personal y profesional, un compromiso con su propia sanación y con la de ellos. Se propuso establecer un vínculo genuino, no una conexión superficial. Pero, a medida que se adentraba más, ella también se encontraba al borde de una confrontación. ¿Qué pasaría si sus propias heridas salieran a la luz durante este proceso? La primera sesión de terapia con Julián y su hermano llegó rápidamente, con el aire poblado de nerviosismo y expectativa. María se situó frente a ellos, recordando la fragilidad de sus historias. Hoy, quiero que hablemos sobre lo que han vivido, comenzó, su voz temblando no por miedo, sino por la seriedad del momento. Con cada respuesta de los gemelos, sentía que los pedazos de su propia historia se desencadenaban. Las historias, los fallos y los sueños no realizadas se entrelazaban, generando un tejido emocional complejo. Sin embargo, a medida que se acercaba a los gemelos, otra sensación emergía en su interior, la posibilidad de que se deslizara hacia patrones de dependencia emocional. Ella lo sabía. Durante su vida había buscado validación en otros en lugar de encontrarla en sí misma, y no podía permitirse repetir ese ciclo. El riesgo estaba ahí, a la vista. Necesitaba establecer límites claros para proteger su propia vulnerabilidad. Con cada sesión, María reflexionaba más sobre su papel. El punto crítico era claro: si se dejaba llevar demasiado por sus emociones, podría comprometer todo el trabajo de recuperación que había comenzado con los gemelos. Debo ser fuerte, pero también auténtica, se reiteró. Mientras los días se sucedían, María vivió un crecimiento inesperado. Las revelaciones sobre los gemelos alimentaban una chispa en su interior. Empezó a cuestionarse cuáles eran sus propios bloqueos, impulsando su deseo de sanación. Las dinámicas interpersonales del entorno de trabajo la empoderaron para tomar decisiones más valientes. Don Javier se convirtió en un aliado en su proceso de autoexploración. El día de la próxima sesión, mientras se preparaba, un nudo de incertidumbre le apretó el estómago. Durante esas semanas, había hecho tanto por descubrir el pasado de los gemelos. Pero también había comenzado a destapar su historia. Tampoco podía sacudirse la inquietante sensación de que algo oscuro aún esperaba en las sombras de sus hallazgos. Le había prometido a Julián que se enfrentarían a sus verdades, pero ¿estaba preparada para lo que iba a ser revelado? La pregunta se cernía sobre su conciencia, y en el fondo, sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. No solo para los gemelos. También para ella. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de su propio ser sin desmoronarse en el proceso? Mientras se dirigía a la sesión, el eco de una decisión pendía en el aire. ¿Sería capaz de sostener tanto su carga como la de ellos? La sesión comenzó en una atmósfera densamente cargada de emociones no expresadas. María se sentó frente a Julián y su hermano, su corazón latía con una mezcla de vulnerabilidad y adrenalina. Sabía que el camino a seguir no sería fácil, cada palabra que se pronunciara podría abrir una puerta a recuerdos compartidos y a verdades dolorosas. El reto no solo era guiar a los gemelos, sino también manejar lo que su propia historia pudiera desatar. Con un susurro de firmeza en su voz, inauguró el diálogo. Hoy, los invito a explorar lo que les duele, lo que les ha mantenido en silencio. La sala se llenó de una calma tensa, como un abismo esperando ser llenado de revelaciones. Sin embargo, mientras los gemelos comenzaban a hablar, un pequeño fuego ardía dentro de ella, un deseo de trascender sus propios miedos. Julián cerró los ojos, como buscando coraje dentro de sí. Nunca hablamos de mamá, dijo, la fragilidad evidente en su tono. La verdad es que nunca la superamos. Sus palabras rompieron el hielo, y María sintió una punzada de conexión, pero también un escalofrío de inquietud. Era en esos momentos de extrema vulnerabilidad donde sus propios traumas podrían surgir, amenazando su propósito. Su hermano añadió, y papá se volvió una sombra. No sé cómo seguir adelante sin un ejemplo a seguir. La ansiedad se hacía palpable, y María hacía esfuerzos conscientes por no dejarse llevar por la tristeza que la envolvía.
La historia de pérdida y abandono resonaba con su propio corazón, sustituyendo la distancia profesional por una empatía visceral. Sin embargo, no debía perder de vista su función como terapeuta. La compasión no significaba disolverse en su dolor en ese instante. El desafío se tornó más claro. La empatía debía ser su aliada, no su verdugo. Es importante que reconozcan lo que sienten, intervino, tratando de encontrar un equilibrio. ¿Cuáles son las memorias que más les pesan? Cada pregunta era una invitación a profundizar, un canal entre su miedo y el deseo de ayudar. Las historias fluyeron. Los gemelos hablaron de noches solitarias, de una casa que se sentía más bien como una prisión. En cada relato, bien ensayado pero desgarrador, María se vio obligada a cuestionarse si sus propias sombras estaban listas para salir a la luz. ¿Podría realmente mantener la cordura mientras ayudaba a otros a enfrentar sus monstruos? Después de un par de sesiones, el impacto comenzó a ser evidente. Los gemelos mostraban destellos de apertura, hablaban de sus sueños frustrados y sus inmensas ganas de cambiar. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, María sentía como su propio pasado se agazapaba, cada vez más cerca de la superficie. Preguntas inquietantes golpeaban su mente. ¿Realmente estaba lista para desenterrar su dolor en este viaje compartido? A medida que las semanas transcurrían, comprendió que incluso escribir su propia historia era un acto de valentía. Se sentó una noche con un cuaderno, dándole forma a sus reflexiones. No puedo ser una guía sin enraizarme en mi propia verdad, escribió, el corazón latiendo con fuerza. La sanación de los gemelos también podría ser parte de su sanación, pero cada revelación sobre ellos la arrastraba un poco más hacia sus propios abismos. El día de la siguiente sesión, María se encontraba sumida en un dilema interno. Enfrentaría a los gemelos sobre sus historias, pero, al mismo tiempo, había decidido que iba a abrirse. Ellos necesitaban ver que también era humana, que su lucha era legítima. Sin embargo, la incertidumbre acerca de cuánto revelar latía como un tambor en su pecho. Al llegar, la tensión en la sala era palpable. Mientras entraba, su mente se debatía entre la necesidad de autenticidad y el miedo a la fragilidad. Justo antes de hablar, un pensamiento la detuvo. Podría compartir su carga sin ceder ante el miedo que la había perseguido toda la vida. Justo en ese momento, el jefe de los gemelos hizo una pregunta desgarradora que la obligó a confrontar su propio silencio. ¿Y tú, qué has perdido? María, con el corazón en un puño, sintió lo que estaba a punto de desatar. La revelación que había estado evitando había llegado. ¿Sería capaz de dar un paso hacia la autoconfrontación sin mirar atrás? La respuesta, en ese momento, cambiaría todo. María respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta resonar en cada rincón de su ser. La mirada de Julián y su hermano estaba expectante, como si esperaran que su humanidad se desbordara. En un instante, todo lo que había mantenido reprimido en su interior emergió como un torrente descontrolado. Esa conexión genuina que había cultivado con ellos había sembrado una semilla de valor en su corazón. Sin más dilaciones, decidió que este momento era crucial no solo para ellos, sino también para su propio proceso de sanación. Yo también he perdido mucho, comenzó María, su voz temblando ligeramente, pero a medida que las palabras brotaban, encontró una firmeza inesperada en su tono. Habló sobre su niñez, las expectativas que nunca se cumplieron y las inseguridades que la habían perseguido. Reveló cómo su madre, pese a ser una figura esencial en su vida, había estado ausente en tiempos críticos. La tristeza de sus recuerdos era palpable, pero se sentía liberada al compartirlo. A veces sentí que no era suficiente, que mis sueños estaban hechos de arena, y que se desmoronaban a cada paso, confesó, sintiendo la conexión con los gemelos hacerse más fuerte. Julián la miraba con comprensión, y su hermano hizo un gesto que reflejaba solidaridad. Ella podía ver que sus historias se entrelazaban, creando un hilo invisible entre ellos que les recordaba que no eran solo portadores de su sufrimiento, sino también de un deseo común de sanación. No estamos solos en esto, añadió María, sintiendo que el acto de abrir su corazón no solo los unía, sino que les ofrecía un nuevo camino para avanzar. De repente, una energía renovadora comenzó a fluir entre ellos. Los gemelos hablaron abiertamente sobre sus propios sentimientos de pérdida y miedo. Compartieron sus vulnerabilidades, y en ese espacio seguro, la sala se transformó en un refugio. El dolor se estaba transformando en una oportunidad para reescribir sus narrativas, una promesa de que, a pesar de las cicatrices, había espacio para la esperanza. A medida que pasaron las sesiones, María experimentó una evolución notable. La vulnerabilidad que había mostrado ante los gemelos no solo les había permitido abrirse, sino que también encendió una chispa dentro de ella.
Esa carga emocional que había llevado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. Su deseo de ayudarles se convirtió en un viaje compartido de redención, donde cada revelación tanto para ellos como para ella bastaba para rediseñar su propia historia. En uno de esos encuentros, se dieron cuenta de que, guiándose mutuamente, no solo podían sanar sus heridas, también podían construir una nueva vida llena de sueños. Don Javier se unió a la conversación, y el trío se convirtió en una fuerza imparable. Con cada sesión, sus caminos se entrelazaban, y por primera vez, María sintió como sus propios sueños salían del rincón ignoto donde habían estado atrapados. Se planteó metas concretas, como investigar sobre la psicología positiva y estudiar cómo ayudar a otros a sanar sus propias vidas. Finalmente, llegó el día en que decidieron realizar una exposición conjunta, donde compartirían su historia con la comunidad, visibilizando las heridas y, simultáneamente, celebrando sus logros. María presentó un proyecto en el que incluyó relatos de los gemelos, a la vez que se permitió mostrar su propia lucha, abriendo así la puerta a un diálogo sobre la sanación emocional. Fue un éxito rotundo, la respuesta del público fue abrumadora, y se sentía validada, no solo por el reconocimiento externo, sino porque había logrado, de una vez por todas, abrazar cada parte de su historia. El viaje de María estaba lejos de haber terminado, pero el desenlace emocional y profesional que había forjado era testimonio de su crecimiento. Había conquistado sus miedos, y al final, no solo ayudó a los gemelos a encontrar su voz, sino que también recuperó la suya. María se sintió fuerte, reconocida, y lista para afrontar cualquier desafío que viniera. La mujer que una vez se sintió atrapada en sus propias sombras ahora brillaba con la luz de su transformación. Todo lo que había atravesado había valido la pena. María los miró, y sonriendo, supo que nunca más estaría sola en su travesía. Había aprendido que los sueños son como plantas que necesitan ser cuidadas, y decidió seguir cultivándolos con amor y determinación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es vital,